Ok, siendo las 9:05 partimos. Las 10:05 de Chile. 10:05 de Chile. Hola, buenos días. A nombre de Alto Impacto les doy la más cordial bienvenida a este chat, a este webinar. Estamos muy contentas con Rocío de poder realizar este taller. Eh, Vamos a partir ahora ya porque ya hay un grueso de personas que han ingresado y seguramente se van a ir sumando en la medida que vaya transcurriendo el tiempo. Dale, Rocío. Hola, muy buenos días. Bueno, el objetivo principal de este taller es básicamente conocer Hogan, ¿ya? Eh, y a través de las herramientas de Hogan poder predecir efectivamente el desempeño, el potencial y la reputación de los talentos que estamos evaluando. La presentación de hoy día la vamos a realizar Rocío de la Puente, que es nuestro consultor de Perú, y bueno, yo, Denise Ojeda. Básicamente ambas llevamos más de 20 años de experiencia en el mundo laboral. Tenemos muchos años de experiencia en consultoría y ambas estamos certificadas en las herramientas de Hogan, ¿ya? Específicamente en todo lo que es la interpretación y el manejo de las herramientas de Hogan. Bueno, les voy a contar un poquito de lo que es nuestra consultora. En Alto Impacto somos una consultora de recursos humanos que fue fundada en el año 1998. Tenemos oficinas tanto en Lima y Perú, y también tenemos una representante en Bolivia, ¿ya? Y principalmente todo nuestro foco está puesto en acompañar a las organizaciones en la transformación. Y también hacemos algunos proyectos regionales y globales, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos con las organizaciones? Es acompañarlo en todo lo que es proceso de transformación. Trabajamos mucho con empresas medianas y grandes, ¿ya? Y nuestro foco está en impactar los resultados de estas organizaciones para convertirlas en efectividad organizacional y que esto finalmente se lleve como una ventaja competitiva, ¿ya? Dale, Rocío. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de generar valor, ¿ya? En la efectividad organizacional de las compañías. Nosotros lo que habitualmente hacemos es acompañar a las empresas en todo el proceso, ¿ya? Desde que efectivamente acompañamos en la búsqueda de los ejecutivos, hasta incluso acompañarlos en el outplacement, en la salida de estos ejecutivos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos justamente a través de herramientas de Hogan, y también tenemos otras herramientas en las cuales también, que son las que aparecen acá abajo en los logos, que es Denison, Acesio, entre otras, que nos permite ayudar en todo este proceso, tanto a nivel individual, a nivel de cultura, a nivel de liderazgo y de equipo, ¿ya? Y básicamente lo que hacemos a través de estas herramientas, en particular con Hogan, es poder expandir el conocimiento que tenemos de los candidatos para poder identificar cómo estas personas a través de sus motivaciones, intereses, preferencias, su personalidad, van a aportar a la contribución en el trabajo. O sea, podemos predecir el potencial y acompañarlo para su desarrollo. Dale, Rocío. Bueno, entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros consideramos a la hora de elegir una metodología? Tenemos la velocidad de resultados. Una de las primeras cosas que nos preguntan los clientes es, ¿y en cuánto tiempo voy a tener los resultados? Bueno, con nosotros es inmediato. Una vez que el participante termina de llenar las evaluaciones, inmediatamente salen los resultados. La otra pregunta clara es costo, ¿cuánto me va a costar? Y definitivamente los precios están relacionados al nivel de la profundidad, la calidad de la información, el detalle de información que puedes obtener. Y nosotros tenemos una variedad significativa de informes que van desde de precios muy bajos hasta obviamente aquellos informes que son bastante más desarrollados, más detallados, que tienen algunos precios un poco mayores. Lo siguiente es la dificultad de la evaluación. Estas son evaluaciones que pueden ser tomadas por cualquier persona que puede leer y escribir. Si sabe leer y escribir, lo puede contestar. Si es virtual o presencial, nuestras herramientas todas se manejan de manera virtual, es muy rápido, es muy sencillo, se envían directamente a los emails de los participantes y en el momento que ingresan ya están ahí con el acceso.
Lo otro es la experiencia del participante y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí definitivamente en más de una oportunidad, que termino de contestar un cuestionario y termino como que agotada, fastidiada, como que me han hecho algunas preguntas que realmente no sé, me han fastidiado de alguna forma. Pues acá no, acá la experiencia del participante es muy buena porque son preguntas muy fácilmente contestables y la idea es irlas contestando sin tener que ponerle muchísima cabeza o muchísimo análisis a la respuesta. Y finalmente que obviamente sea una herramienta que nos dé validez y confiabilidad en los resultados, que claramente esto lo podemos garantizar. Eh, Quería preguntarles, ojalá a través del chat, si pueden contar quién ha tenido alguna relación con herramientas del tipo de Hogan, si alguna vez la han utilizado. Nos escriben por el chat, porfa. Nos cuentan si han trabajado alguna vez con Hogan. Hace algún tiempo Schmidt Hunter realizó una evaluación acerca de una serie de herramientas para ver cuáles de ellas tenían validez de predictibilidad de desempeño futuro. Y como se dan cuenta, hay algunas, como la grafología o años de estudio, incluso los años de experiencia, que tienen un porcentaje muy bajo de predictibilidad. Sin embargo, cuando ya empezamos a ver los test de habilidad mental o los test de personalidad más la entrevista estructurada, ya empieza a haber un porcentaje bastante razonable y claramente el test de habilidad mental más el inventario de personalidad es el que más predictibilidad nos puede dar. También en ese estudio identificaron que, por ejemplo, ya desde el 88 o 98, que ha sido esta evaluación, las entrevistas estructuradas tenían un alto nivel de predictibilidad, ¿no? Hay ciertas cosas que nos pueden dar una validez y en el caso de Hogan hizo también una investigación que está actualizada el año pasado, donde podemos ver que, por ejemplo, el tema aleatorio tiene un 0% de predictibilidad, pero vamos bajando y llegamos a la entrevista más el test de personalidad, que tiene entre 40 y 50%, y si es una entrevista más el test de personalidad más alguna simulación, ya podemos llegar hasta un 60%, ¿no? Entonces, es como que se ratifica lo que se investigó hace algunos años, se sigue manteniendo hoy en día. Y le encanta poner a mi jefe, que dice cuál es la relación entre, por ejemplo, una cirugía de bypass y la tasa de supervivencia, que es del 8%, pero lo que a él le divierte mucho es ver el efecto que tiene el Viagra en los dolores de cabeza es incluso mayor que el de un ibuprofeno, ¿no? Este, así que bueno, la predictibilidad se puede ver con claridad en lo que hemos mencionado anteriormente. Denise. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de los números de Hogan. Hogan principalmente lo que hace es generar herramientas para predecir el desempeño, que son herramientas que se utilizan tanto para selección y desarrollo, ¿ya? En términos globales, Hogan ha evaluado a más de 9 millones de personas a nivel mundial. Tiene más de 974 soluciones para puestos de trabajo. Es el líder mundial para todo lo que es evaluaciones de selección y desarrollo. Otra cosa importante es que está presente en más de 180 países, ¿ya? Tiene más de 30 años de experiencia en el mercado. Tiene el departamento de investigación y desarrollo más grande a nivel mundial, lo que permite que continuamente estén mejorando sus procesos, ¿ya? Otra cosa que también ellos se han preocupado mucho, en Chile no es tan relevante, pero sí en Estados Unidos principalmente y a nivel internacional, es que es una herramienta que es legalmente defendible. Cada vez que han sido desafiados en términos legales, en base a que esto sea una herramienta discriminatoria, Hogan ha podido demostrar que efectivamente es una discriminación que se hace en base a herramientas científicas. Por lo tanto, no estamos discriminando género, ni religión, ni etnia, sino que solamente estamos definiendo y haciendo un proceso de selección en base a competencias científicas que miden potencial laboral, ¿ya? Entonces, todas las veces que ha sido legalmente desafiado, ha salido airoso. Otra cosa que hace Hogan es que es una herramienta predictiva, ¿ya?
y que estos resultados lo avalan un montón de investigación que hay en todos estos años que tiene de presencia en el mercado, donde hay indicadores claves que nos muestran que en la medida que las organizaciones utilizan este tipo de herramientas, tienen mejores desempeños en términos de la rotación que tienen, los procesos, el tiempo se disminuye también en el ciclo y en costos también, ¿ya? Disminuye la rotación. En la medida que uno utiliza herramientas de este tipo, hay un nivel más certero de poder predecir el potencial laboral y por lo tanto aumenta significativamente la disminución de costos, la disminución de rotación y de los tiempos asociados al proceso. Y lo otro que es bien interesante es que nuestras herramientas, o Hogan, está disponible en más de 47 idiomas, ¿ya? Y que esto lo que nos permite es poder generar los informes en más de un idioma sin tener costo adicional. Y también la recomendación de Hogan siempre es que la persona tome los cuestionarios en su idioma natal. Si bien tienen un sistema súper completo y súper complejo en términos de validar las traducciones de las preguntas a los diferentes idiomas, siempre la recomendación es ojalá que las personas tomen sus informes en el idioma natal para disminuir los riesgos. Y luego los informes se pueden generar, los resultados de los informes se pueden generar en los diferentes idiomas sin tener que pagar adicional por eso. Adelante, Rocío. Bueno, Entonces, dale, Rocío. Sí. Bueno, por lo general, Hogan tiene muchas aplicaciones. Acá vamos a conocer el ciclo. En Chile, habitualmente, lo que más utilizan las empresas, este tipo de herramientas, y en particular Hogan, es justamente para realizar evaluaciones antes del proceso de contratación, ¿cierto? Es para la selección. Ahí es como frecuentemente la gran cantidad de clientes que nosotros tenemos en Chile principalmente. Pero estas herramientas también se utilizan para realizar inducción y desarrollo del personal, ¿ya? También lo utilizamos mucho también para todo lo que es desarrollo de liderazgo, desarrollo de equipos, desarrollo de carrera y análisis organizacional. Y es súper importante que sepan que estas herramientas se pueden adquirir en cualquier parte del ciclo de la persona. O sea, muchas veces también nos toca que hay empresas que ya tienen sus equipos ejecutivos y que nos piden a nosotros poder evaluar el potencial de estos equipos, justamente para identificar posibles sucesores o para hacer promociones en el corto plazo o en el mediano plazo. Entonces, estas herramientas se pueden aplicar en cualquier parte del ciclo, ¿ya?, de vida laboral de las personas. Sí es muy potente que si lo utilizan al inicio, que es lo más común en el proceso de selección, se hagan cargo de la información que aparece en estos informes, porque muchas veces estos informes son guardados una vez que el candidato entra a la organización, y en la medida que le sacan provecho, tienen un manual súper interesante de cómo poder potenciar la vida laboral de estos trabajadores, de estos candidatos evaluados. Es una herramienta muy potente para todo lo que es selección, pero también para acompañar el desarrollo de los ejecutivos o de los trabajadores en general. Dale, Rocío. No sé si ustedes me podrían comentar también por el chat si alguno de ustedes utiliza herramientas de este tipo justamente para selección, o para desarrollo, o para hacer coaching, de que nos vayan comentando. Ahora vamos a realizar, o vamos a revisar, cuáles son las 5 perspectivas que tiene Hogan para lo que es la evaluación de la personalidad, ¿ya? ¿Cuál es el foco que pone Hogan para medir la personalidad? ¿Ya? Dale, Rocío. Principalmente, ¿por qué utilizamos herramientas? ¿O por qué queremos medir? ¿Qué es lo que necesitamos medir cuando estamos haciendo una evaluación de personas? Principalmente lo que queremos medir es el potencial de liderazgo, ver si la persona es prudente o no, si tiene competencias comerciales, si maneja idiomas, si tiene la trayectoria o la educación que se necesita para desempeñarse en X perfil, si tiene conocimientos de la industria, del mercado, si tiene la ambición necesaria para llegar a alguna posición, si es confiable, si tiene orientación al cliente, si trabaja con calidad. Bueno, hay un montón de cosas que nos interesa medir de nuestros candidatos, ¿cierto? Efectivamente, ¿por qué queremos medir esto? Para ver principalmente si la persona calza o no con el perfil,
que tenemos del cargo. Dale clic, Rocío, por favor. Y en definitiva, lo que uno busca al hacer este tipo de mediciones a través de las diferentes herramientas con las que ustedes cuentan es predecir el desempeño futuro. Eso es lo que nosotros buscamos cada vez que hacemos alguna medición. Bueno, en este caso en particular, el objetivo es justamente conocer Hogan y cómo Hogan nos puede acompañar a predecir este desempeño futuro, ¿ya? El objetivo principal de Hogan es justamente entregarnos herramientas para predecir el desempeño laboral de los candidatos que estamos evaluando. ¿Y cómo lo hacemos? Hogan tiene 3 cuestionarios base, ¿ya? Por un lado está el HPI, que es el inventario de personalidad de Hogan, que lo que nos hace es mostrar en base a 7 escalas cuáles son las fortalezas que tiene el candidato para desempeñarse en el día a día. Hogan le llama el lado luminoso, porque es todo lo que nosotros vemos en el día a día de nuestros trabajadores, de nuestros candidatos, de las personas, ¿ya? Hay un montón de cosas o de herramientas que uno tiene que le salen natural y por lo tanto uno tiende a utilizarlas más en el día a día. Entonces, por lo tanto, todas esas fortalezas o todas esas herramientas que uno tiene en el día a día tienen un calce positivo con la compatibilidad con el puesto, porque son las cosas que me salen natural de hacer en el día a día. Hay muchas veces que a lo mejor de repente no tenemos tanta fortaleza, no tenemos tantas herramientas, pero hemos aprendido a desarrollar estas herramientas justamente para hacer un mejor trabajo. Entonces, por un lado está el lado luminoso, que nos va a mostrar todas las habilidades, todas las características que los candidatos tienen para desempeñarse en la posición. Hogan le llama el lado luminoso las fortalezas que tienen con el calce con el puesto. Después el segundo cuestionario base de Hogan es la encuesta de desarrollo de Hogan, que le llama el lado oscuro, ¿ya? Y que básicamente son los posibles riesgos que los candidatos se van a meter cuando estén en situaciones de estrés o bien mucho relajo. ¿Ya? Pueden pasar en ambas cosas. En este caso, por lo general los descarriladores son fortalezas que uno tiene, pero que las utilizan demasiado. Una de los descarriladores es, por ejemplo, el ser perfeccionista. El ser perfeccionista por sí es bueno, o sea, habla de que las personas quieren hacer los trabajos bien, trabajar con calidad, preocuparse de los detalles, pero muchas veces pasa que cuando esto se exacerba, se va al otro extremo y finalmente puede atentar negativamente contra el cumplimiento de los plazos, con el trabajo en el equipo, porque muchas veces a lo mejor si yo quiero controlar todo y soy el jefe del área, podría a lo mejor impactar negativamente en las confianzas del equipo. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que los descarriladores, uno los observe, tome conciencia de esto y aprenda a regularlo. Y saber que esto nos podría meter en problemas mientras estamos en situaciones de estrés. Y el siguiente cuestionario es el cuestionario azul, que nos habla de los motivadores, los valores, las preferencias y los intereses. Principalmente es el calce con la cultura y el estilo de liderazgo que voy a tender a realizar en base a mis motivaciones. ¿Ya? Principalmente lo que nos habla el cuestionario de los valores es que en base a esto uno va a tender a crear ciertos ambientes, ¿ya? Que tienen inspiración en nuestras motivaciones, en nuestros intereses, en nuestros gustos. Este es uno de los cuestionarios que a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido tomando un mayor nivel de importancia, porque por lo general lo que más se evaluaba frecuentemente era el lado luminoso, luego se empezaron a evaluar mucho más los descarriladores, pero en este caso el calce con la cultura y poder anticipar las motivaciones en términos de liderazgo de las personas se vuelve mucho más crítico. Muchas veces nos toca que por lo general las compañías cuando hacen procesos de selección no necesariamente están mirando esto y puede ser que el candidato cumpla muy bien con las fortalezas que tiene, con su lado luminoso, está consciente y maneja sus descarriladores, pero no necesariamente va a hacer este calce cultural con sus motivadores. ¿Ya? Y a veces nos pasa que, no sé, pues empresas que son más bien como patriarcales o familiares, muchas veces quieren traer a personas que tengan mucha motivación por estar en organizaciones que tengan tradición alta, seguridad alta, y no necesariamente en este tipo de organizaciones hay tanto nivel de certeza, o se manejan también los procesos, los procedimientos. Entonces puede haber ahí un desajuste entre lo que son las motivaciones, el calce cultural,
con justamente las habilidades que tiene esta persona, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante empezar a mirar este tipo de, de motivadores, porque van a impactar positivamente en la gestión de este candidato. Dale, Rocío. Entonces, el primer objetivo práctico de Hogan tiene que ver con predecir el éxito laboral de las personas que estamos trayendo a nuestra organización, en base a estos 3 cuestionarios base. El segundo punto, que es muy relevante y muy diferente a nivel de los assessments que hay en el mercado, es que Hogan predice la reputación de una persona, ¿ya? A nivel de mercado, por lo general, los assessments que hay tienen mucho más foco en la identidad. Y finalmente Hogan dice, o sea, para tener un buen éxito en medir potencial laboral, es mucho más necesario ver la reputación, que básicamente la reputación es entender cómo esta persona es percibida por el entorno, cómo lo ven los otros, ¿ya? Dale, Rocío, hacia adelante. Entonces, cuando Hogan hace este análisis, bueno, hace muchos años atrás, hay 2 fases de este proceso, de esta medición. La primera fase, Hogan dice, bueno, lo que yo quiero ver es si efectivamente existe cierta correlación entre lo que es identidad y reputación, ¿cierto? Identidad principalmente, o lo que uno entiende de identidad, es el yo que uno se crea, el yo que uno conoce, ¿ya? Cada uno cuenta una historia, cuando uno va a una entrevista, te preguntan ciertas cosas y uno ya tiene más o menos un cuento armado de cómo es uno. Y de hecho Hogan dice, no nos interesa lo que las personas digan de sí mismas o cómo contestan alguna pregunta en particular, ¿ya? Cuando nosotros miramos reputación, y es donde pone foco Hogan, es justamente en conocer el yo. Básicamente la reputación nos habla de el yo que todos nosotros sabemos que usted es, en base a los comportamientos, a lo que uno ve de esa persona. Básicamente lo que hace Hogan es estudiar lo que la otra gente dice sobre quienes contestan una pregunta de cierta manera. Tiene tanta información estadística, tanta base de datos en todos estos años, que finalmente las personas que responden las preguntas de cierta forma son percibidas por el entorno de X manera. Bueno, cuando partió este estudio, hay 2 fases de esta investigación. La primera fase, lo que hizo Hogan era básicamente establecer altas correlaciones entre medir los gustos, los intereses, las preferencias, la personalidad de la persona, y ver si esto efectivamente nos daba una predicción del comportamiento, ¿ya? Si efectivamente había correlación entre los gustos, los intereses, las preferencias, las aversiones de la persona, con predecir el comportamiento. Y efectivamente se cumplió esto, o sea, si efectivamente lo que dice Hogan es que si una persona tiene estabilidad o sensibilidad interpersonal alta, lo más probable es que esta persona sea muy cuidadosa con las relaciones, ponga mucho foco en las personas, sea muy cuidadosa en la forma como va a comunicar. Entonces ahí existe una correlación entre lo que son los intereses, los gustos, las preferencias, las aversiones, justamente con predecir el potencial laboral. Otro ejemplo puede ser la sociabilidad, ¿ya? Si una persona tiene sociabilidad alta, lo que nos dice en base a esta correlación es que efectivamente esta persona va a tender a ser sociable, va a querer tener muchas relaciones, le va a encantar interactuar con los otros, y además es posible que esta persona comunique mucho, hable mucho. Entonces esa es la primera parte del estudio, donde efectivamente logra Hogan identificar que existe cierta correlación estadística entre medir los gustos, los intereses, las preferencias, los valores, la personalidad, con predecir el potencial laboral. Y la segunda parte del estudio, como esto finalmente no nos permitía medir reputación, Hogan dijo, bueno, voy a rechequear que efectivamente hay cierta correlación que nos va a permitir llegar justamente a medir reputación. Y esa es la segunda parte del estudio, donde dice, bueno, ¿cómo lo hago? Y lo que hizo fue generar observadores que permitieran investigar tanto, dale, Rocío, a la siguiente lámina, por favor. Tanto
si en el hogar y el trabajo había concordancia en cómo eran vistas estas personas. Entonces lo que hizo fue justamente entregar adjetivos para que las personas que trabajaran y convivían con estas personas pudieran calificar cómo los veían, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en base a los adjetivos, en este caso se entregaron ciertos adjetivos para calificar a esta persona, tanto en el hogar como en el trabajo, en base a estabilidad emocional. Entonces, en el caso de los observadores, vieron que tanto en el hogar como en el trabajo, esta persona era tolerante. Tanto en el hogar como en el trabajo, esta persona era tranquila. Tanto en el hogar como en el trabajo, esta persona era trabajadora. Y tanto en el hogar como en el trabajo, esta persona era inteligente. Si se fijan, hay dos características o dos adjetivos que no me permiten calificar la concordancia entre el hogar y el trabajo. Por lo tanto, eso los eliminamos porque efectivamente no estaban midiendo el tema de estabilidad emocional o lo que estuviéramos midiendo en ese momento. Y por lo tanto, si había un nivel de correlación sobre un 85%, quiere decir que efectivamente estábamos midiendo predicción de reputación, ¿ya? Quiere decir que esta persona tiene una validez reputacional de un 85% en términos de percentil. ¿Por qué? Porque efectivamente tanto en el hogar como en el trabajo es percibida con estas 4 características que acabamos de revisar, ¿ya? Justamente lo que es la relación estadística es el tercer punto que se mira, y es básicamente lo que yo les contaba recién, que tiene que ver con cotejar grupos con las descripciones de los observadores. Entonces, la primera fase es justamente mirar la reputación, y básicamente lo que hicieron fue identificar lo que es identidad versus reputación. Y en la segunda parte tiene que ver justamente con realizar esta validez convergente, que era un poco el ejemplo que les estaba dando recién. Entonces, en este caso, Hogan dijo ya, vamos a revisar específicamente la escala de estabilidad emocional, y lo que hicieron fue pasarles a estos observadores adjetivos para calificar a gente que tenía puntaje bajo, promedio y alto, ¿ya? Y le pasaron varios adjetivos para ver efectivamente cómo eran vistos en base a los observadores, la gente que tenía promedio bajo en estabilidad emocional, un resultado promedio en estabilidad emocional y un resultado alto, ¿ya? Entonces, lo que el estudio mostró es que efectivamente para predecir una estabilidad emocional baja que va del rango de 0 a 35, habían ciertos adjetivos que eran específicos de esa área, ¿ya? Lo mismo en el caso de la estabilidad promedio, que va de 36 a 65, y lo mismo en el caso de la estabilidad emocional alta, que va de 66 a 100. Entonces, ¿qué pasó? Si se fijan, hay algunos adjetivos que se repiten. Entonces, ahí podemos ver que hay validez divergente, porque efectivamente esos adjetivos que se repiten no me permiten evaluar específicamente la estabilidad emocional, ¿ya? ¿Por qué? Porque son otras características que se están midiendo, pero específicamente no me permiten ver que efectivamente esta persona tiene una estabilidad emocional alta, media, baja, porque son repetidos en los 3 puntajes. Entonces, en este caso lo que nos dice es que una persona que tiene estabilidad emocional baja, por lo general tiende a verse preocupada, tiende a verse ansiosa y abierta a las observaciones. Si se fijan en el ámbito promedio, las personas que tienen estabilidad emocional baja, por lo general son estables, son consistentes y son pacientes. Y en el caso de la estabilidad emocional alta, las personas tienden a verse tranquilas, con temperamento estable y arrogantes. Arrogante igual suena un poco fuerte, pero suena un poco como insulto, pero en el caso de arrogante, Hogan se refiere a si tiene apertura o no al feedback. Y en este caso son personas que por lo general tienen menor apertura al feedback cuando tienen una estabilidad emocional alta, porque sienten que manejan muy bien las cosas, que están muy bien a cargo de los temas. Entonces, básicamente, ¿qué me van a decir a mí si yo sé lo que estoy haciendo? ¿Ya? Entonces,
La investigación tiene las dos etapas para medir reputación. Por un lado fue corroborar efectivamente la validez estadística entre gustos, intereses y preferencias con el potencial laboral, y luego efectivamente realizar esta observación a través de personas que convivían y trabajaban con estos candidatos para ver si efectivamente había una concordancia entre lo que se veía en la casa, lo que se veía en el trabajo, en base a definir ciertas medición de escala, ¿ya? Y en este caso, efectivamente, se dio que ciertos adjetivos se repetían en la gente que tenía ciertos comportamientos en base a los diferentes puntajes. El otro punto que es importante de revisar, que habla Hogan, es que justamente nos dice que las tendencias predichas indican probabilidad y no certeza. Básicamente, claro, nosotros una vez al realizar la medición y tener estos resultados en base a los cuestionarios, podemos ver que estas personas tienen cierto potencial y cierta tendencia a comportarse de X manera, ¿ya? Pero muchas veces puede pasar que efectivamente estos candidatos a lo mejor tienen muchas fortalezas, muchas herramientas para desempeñarse, pero algo pasa en la organización que no les permite de explicar todo eso, ¿ya? Entonces, por eso habla de que son probabilidades y no certezas. Porque es un poco lo que les decía al principio, o sea, cuando una persona entra a una organización familiar, si en la definición del perfil querían a alguien autónomo, alguien que tome decisiones, que sea arriesgado, lo más probable es que al momento de empezar a hacer la ejecución de eso, si es una organización familiar, no le van a permitir desplegar todo ese potencial que tiene, porque justamente a lo mejor las decisiones las va a tomar el dueño, o el nivel de riesgo va a ser mucho más acotado. Entonces, a eso se refiere cuando Hogan dice que indica probabilidades y no certeza, ¿no? Luego, la observación de Hogan también nos dice que estos son más bien informes que son descriptivos y que organizan los descriptores de reputación. O sea, básicamente lo que nos entrega acá es que en base a las respuestas de los candidatos existe cierta tendencia a comportarse de X manera. O sea, las personas que contestan las preguntas de X forma, es muy probable que tengan cierta tendencia a comportarse de X manera y que sean vistos por el entorno de X manera, de la forma como en base a los resultados se proyecta que se van a ver, ¿no? Dale, Rocío. Bueno, acá podemos ver los 3 cuestionarios base de Hogan con las escalas que se evalúan, ¿ya? Entonces, por un lado está el HPI, que nos habla del lado luminoso, y ahí en específico se evalúan 7 escalas, ¿ya? Que es estabilidad emocional, ambición, sensibilidad, sociabilidad, prudencia, curiosidad y estilo de aprendizaje. Luego tenemos los descarriladores, que son 11 escalas, en las cuales podemos ver si la persona es volátil, escéptico, cauteloso, reservado, pasivo-agresivo, arrogante, arriesgado, melodramático, imaginativo, perfeccionista y complaciente. Y en el caso de los motivadores son 10 los que revisamos, y bueno, ¿se acuerdan que les comentaba que esto tiene que ver con el caso de cultura y estilo de liderazgo? Entonces nos habla del reconocimiento, del poder, del hedonismo, la afiliación, el altruismo, la tradición, la seguridad, el comercio, la ciencia y la estética. Estos son los 3 cuestionarios bases con los que trabaja Hogan para poder predecir el potencial laboral. Bueno, ahora los dejo con Rocío, que nos va a hablar acerca del HPI. Gracias, Denise. Efectivamente, hemos hablado de 3 de los cuestionarios, hay bastantes más que los vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos a entrar en detalle lo que es el HPI. En detalle, en realidad, hasta un punto, porque vamos a poder hablar de las competencias, más no así de las subescalas, porque el tiempo no nos da, pero de todas maneras para que se den una idea. Como ya lo mencionó Denise, el HPI es lo que Hogan llama el lado luminoso, es decir, las competencias que se ven en el día a día, las fortalezas que tienen las personas y que nos ayudan a determinar el éxito que va a poder tener en su carrera, en las relaciones, en general en su vida. El HPI mira el modelo de los 5 factores
que es la base para muchísimas de estas evaluaciones, solamente que 2 de estos 5 factores los ha dividido en 2 y nosotros tenemos 7 competencias. Y ahora los vamos a ir mencionando. Una de las cosas que es súper importante ver acá es los puntajes altos o bajos no necesariamente son cosas buenas o malas, fortalezas o carencias. Va a depender muchísimo, ¿no?, del perfil, de la posición, del tipo de empresa, del momento en el que la empresa esté en ese, si está pues recién comenzando, si es una empresa mucho más estable, al equipo al que va a ingresar esta persona, etc. Entonces, no existen puntajes buenos o malos, existen puntajes que tienen más relación con la posición que se está buscando. Y el uso del HPI en realidad es sumamente versátil, ayuda en lo que es la selección de candidatos para una posición en una empresa, pero también, como lo han mencionado antes, ayuda a orientar a la carrera profesional. Es una herramienta muy utilizada en lo que es el coaching ejecutivo, en la evaluación de líderes, y todo el tema de planificación de sucesión, las promociones internas, etcétera. Es una herramienta sumamente versátil y útil. Les mencionaban antes que los puntajes bajos o altos no necesariamente significan bueno o malo. Tenemos, por ejemplo, prudencia. Prudencia en la zona alta es una persona organizada, estructurada, metódica, detallista, con enfoque por ejemplo, son muy puntuales, ¿no? Y de alguna forma uno sabe que son personas que van a cumplir, son confiables, ¿no? Las personas en la parte baja tienden a ser más flexibles, más vivir el momento, como que no están tan organizados, llega el día y como que lo van armando ahí, ¿no? Entonces pueden ser percibidos como más desorganizados, como que van ahí por el mundo sin tener una ruta específica. Sin embargo, es bueno o malo dependiendo de qué posición está. Por ejemplo, si vamos a contratar a un contador o una persona para el área de auditoría, ¿a dónde creen que la prudencia debería estar? Si pueden contestar en el chat y Denise me ayuda poniendo sus respuestas. Perfecto. Dice, varios de los participantes dicen alta, Rocío. Exactamente, porque eso es lo que nosotros necesitamos para esa posición, ¿no es cierto? Una persona muy confiable, muy enfocada en los detalles, muy organizada y estructurada. Sin embargo, si lo que estamos buscando, por ejemplo, es una persona para, no sé, un área comercial o un área de marketing, vamos a necesitar el mismo nivel de detalle, el mismo nivel de enfoque y de poca flexibilidad si tú quieres que los procesos se sigan de manera tan estándar. ¿Qué dicen? Baja, dice Cristian. ¿No es cierto? Entonces, A media también. media baja, efectivamente. De hecho, nosotros en un área comercial vamos a estar más preocupados de que la persona tenga una buena relación con el cliente, escuche al cliente, pueda llegar a ofrecer los productos o los servicios de una manera que sea bien recibida por la otra parte, pero no necesariamente va a ser la persona que va a manejar toda la documentación, ¿no?, de la manera más así prolija, ¿sí? Ideal si lo puede hacer, pero no es lo que estamos buscando más la parte de relacionamiento, de servicio, etc. Entonces, ahí es donde nosotros indicamos que este es un buen perfil o es un mal perfil, y la respuesta siempre es depende. ¿Depende de qué? Depende del puesto, a qué se va a dedicar, el tipo de empresa, el tipo de equipo, etc. ¿Cómo medimos o cómo se entrega la información? La información viene con porcentajes, ¿no? Entonces, si esta persona, por ejemplo, tiene, vamos a decir, 20%, no significa que le falte un 80% que tiene que desarrollar. No, lo que significa es que hay un 19% de personas que han sido evaluadas con esta misma herramienta a nivel global
que tienen esta competencia menos desarrollada y un 79-80% de personas que tienen esta competencia más desarrollada. Lo mismo con este señor que tiene aproximadamente 45, 40, ¿no? Significa que hay un 39% de personas que lo tienen menos desarrollado y 60 más desarrollado. Igual en estos casos de acá. ¿Qué es lo que vemos? Que las personas que están en la parte media son probablemente los candidatos que más fácil nos va a hacer conseguir que tengan estas capacidades. ¿Por qué? Porque hay un mayor número de personas que tienen estas capacidades, ¿no? Entonces, la señorita del lado izquierdo, que está dentro del menos del 25%, el 25% que tiene esta competencia menos desarrollada, va a ser más difícil de conseguir o van a haber menos personas con estas características, al igual que este señor del lado derecho, que está en aproximadamente el 80%, ¿no? Como les comentamos, el HPI tiene 7 escalas y 42 subescalas. Cada una de estas competencias tiene una cantidad diversa de escalas, en algunos casos son 4, en otros casos son 7, que nos ayuda a identificar las características tanto en el lado bajo, en el medio, como en el alto, ¿no? Y en el caso de estabilidad emocional es una competencia súper importante porque es probablemente la más visible y es además la que nos ayuda también a identificar cómo van a ser los descarriladores, ¿no? La parte oscura de Hogan, el HDS. Porque cuanto más alta sea la estabilidad emocional, más controlada la persona, menos probabilidad de que se descontrole o que sea muy volátil y por ende menos probabilidad de que los descarriladores descarrilen, ¿sí? A una sobreutilización de estas fortalezas o competencias. Y cuanto más baja, más probabilidad. Entonces, estabilidad emocional es una de las competencias que vemos con muchísimo detenimiento porque tiene un impacto súper importante en todo el proceso. ¿Qué cosa mide? La seguridad, la autoestima y la tranquilidad bajo presión. En su zona alta es una persona que se ve eh, tranquila, que no pierde fácilmente la compostura, que además cuando determina que va a ir hacia cierta meta o que tiene un rumbo, lo va a mantener. Es una persona que siente que está muy bien ajustada a su entorno y por ende no está constantemente viendo cómo mejorar las cosas. En su mente las cosas están bien, están ajustadas, están yendo de la forma correcta y por ende va más o menos en línea recta. Y ese es el motivo por el cual no están tan abiertos al feedback. ¿Por qué? Porque sienten que están ajustados al entorno, que todo está bien y por ende no necesitan retroalimentación para mejorar algunas cosas. En la estabilidad emocional baja, por otro lado, son personas que son percibidas como menos estables, ¿no? Como que pierden más fácilmente el control, pero en realidad es porque son personas más surgidas, tienen esa sensación de que hay cosas por mejorar, están constantemente viendo el entorno para entender qué es lo que está pasando y de qué forma pueden como reajustar su rumbo, ¿no? Eh, y también están más abiertas al feedback, porque constantemente quieren ver de qué manera pueden mejorar su comportamiento o pueden mejorar la forma en que están haciendo las cosas. Ambición mide el grado de competitividad, comodidad en el rol de líder, las ganas de lograr cosas, ¿no? El enfoque en logros, la iniciativa, y por lo general las personas con ambición alta la ves físicamente. O sea, es una persona que tiene presencia, tiene energía, es una persona que siempre va a estar ahí dando el primer paso, ¿no? Eh, son personas que si tienen que dirigir a personas mayores que él o ella, con un mayor nivel de educación o qué sé yo, no les genera ningún problema. Están ahí para estar en ese rol. Si tienen que hacer una presentación a la alta gerencia o si tienen que reunirse con personas importantes del medio, qué sé yo, político o económico, tampoco tienen ningún problema. ¿Sí? Son personas que muy seguras, se les ve muy seguras por fuera. Ambición baja, más bien por otro lado, son personas eh, mejores, trabajan mejor en equipo,
apoyan a los demás, más colaboradores, menos competitivos, ¿no? Se sienten cómodos en el rol de seguidores, no se hacen problemas si hay alguien más que está liderando el equipo, son súper buenos trabajadores en equipo, ¿no? Sociabilidad mide todo el grado de relacionamiento con otras personas, la facilidad que tienen para relacionarse y la necesidad que tienen para relacionarse. Son extrovertidas, son proactivas en su acercamiento hacia otras personas, son las personas que si están en una estación de bus o de metro, le van a meter letra al que está al costado, ¿no? Van a conversar, o si llegan a una reunión y no conocen a nadie, 15 minutos después ya son el alma de la fiesta, ¿no? Son personas muy proactivas en su acercamiento hacia otras personas. En la parte baja, por otro lado, tienden a ser más reactivos, ¿no? De pequeños grupos de pronto, de sentirse más cómodos en ambientes donde conocen a las personas o donde no haya mucha interacción con gente que no conocen, pero son personas que tienden a escuchar mucho más, porque los que tienen sociabilidad alta son más conversadores, más habladores, y tienen poca capacidad de escucha, ¿no? Los de sociabilidad baja sí. Entonces son esas personas que están en una reunión y tú los ves que están calladitos, pero que están viendo a cada uno de los que interactúa porque está escuchando qué es lo que tienen que decir. La sensibilidad interpersonal, por otro lado, mide el nivel de relacionamiento, no la facilidad con que me relaciono, sino el grado de profundidad que yo tengo con cada una de mis relaciones. Y son personas que en su zona alta tienden a ser muy cuidadosas con la forma en que se expresan, no van a decir nada que incomode a la otra persona, les va a costar, por ejemplo, dar un feedback negativo o tomar alguna decisión que puede impactar el ambiente, ¿no? Son personas con mucho tacto. Y en la zona baja tienden a ser más directos, más de decir lo que piensan. Las emociones y sentimientos de los demás en realidad son secundarias, ¿no? Yo tengo que decir algo y lo digo, pero también son personas más valientes, si tú quieres, para tomar una decisión, porque no están pensando en que van a herir susceptibilidades o van a herir sentimientos, ¿no? Sino que van a tener que tomar una decisión difícil pero necesaria, la van a tomar, ¿sí? Prudencia, como lo hemos mencionado hace un rato, tiene que ver con lo que es autodisciplina, responsabilidad, son personas muy metódicas, estructuradas, siguen lineamientos, y en la zona alta tienden a ser percibidos algunas veces como un poco inflexibles, mientras que en la zona baja tienden a ser percibidos como más flexibles, como más adaptativos, tienen una capacidad de pensamiento también un poco más, menos estructurada, ¿no? Y por ende se acomodan mejor a las circunstancias. Curiosidad tiene que ver con el grado en que me interesan las cosas. Cuanto más baja mi curiosidad, más especialista soy, más me centro en aquello que es mi principal rubro, tema, y no me interesa mucho lo que está en los alrededores, ¿no? La curiosidad alta, por el contrario, son personas que saben de todo, ¿no? Y están constantemente preocupados de mantenerse al día, tecnológicamente también, ¿no? Tienden a ser más visionarios, más estratégicos en su pensamiento, tienden a ver más el bosque en lugar de solamente el árbol, ¿sí? Los de curiosidad baja, por el contrario, tienden a ser, como os mencioné, más especialistas, saben de su tema un montón, lo profundizan eh, cada vez que pueden, ¿no? Y finalmente el estilo de aprendizaje tiene que ver con cómo me gusta aprender. Si soy una persona que aprendo de una manera práctica, así como que en el día a día voy conociendo, o si más bien tiendo a tener un estilo más de leer instrucciones, de participar en eventos formales de educación, ¿no? Y también son personas que en su estilo alto tienden a estar muy actualizados de temas de negocios técnicos, justamente porque están constantemente eh, capacitándose, leyendo y avanzando en el tema. Ahora las dejo con Denise, quien les va a hablar acerca del HDS. Perfecto, estoy terminando de responder una pregunta. Bueno, les voy a contar de la encuesta de desarrollo de Hogan. A nivel de mercado, quiero decirles que esta es la única encuesta
que evalúe en forma independiente los descarriladores. Muchos de los assessments que ustedes pueden ver en el mercado tienen cierta cantidad de preguntas que tienen que ver justamente con evaluar los descarriladores, pero Hogan es el único que tiene una encuesta en específico que nos permite evaluar los descarriladores. De hecho, cada uno de los cuestionarios de Hogan, de estos bases, que son los 3 que vimos, tienen aproximadamente 200 preguntas, ¿ya? Y están diseñados para contestarlas en 20, 25 minutos, ¿ya? Entonces vamos a entrar ya a la encuesta de desarrollo, que es básicamente cómo medir el lado oscuro, cómo medir los posibles problemas que se van a meter estos ejecutivos, estos trabajadores cuando estén en situación de estrés o bien mucho relajo. La recomendación de Hogan es que ojalá para posiciones de jefatura hacia arriba siempre se midan, ojalá los 3 cuestionarios, en específico los descarriladores, porque el riesgo de meterse en problemas de un líder es mucho mayor y las implicancias económicas de no medir esto también es muy alto, ¿ya? Entonces, básicamente lo que mide la encuesta de desarrollo de Hogan son comportamientos de relacionamientos con otros que afectan negativamente el desempeño o la reputación en el trabajo. Lo que nos va a mostrar es cuáles son los posibles problemas que se puede meter este ejecutivo cuando está en situaciones de estrés en base a ciertas fortalezas que él tiene, pero que las exacerba o las utilizan demasiado. Entonces finalmente va a impactar negativamente en su rol de líder, en las confianzas con el equipo y va a tener un efecto negativo. Retrocedo un poquito, recibo. Ay. Bueno, ¿por qué pasa esto? Esto es causado por las creencias distorsionadas de las personas en torno al trato que van a recibir de los demás, ¿ya? Básicamente hay ciertas creencias que uno tiene que van a ir afectando esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuevamente el perfeccionista, muchas veces esto prima, o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y muchas veces yo creo que tiene que salir todo perfecto para que efectivamente tenga una mejor recepción, y descuido cosas como no llegar a tiempo. Por ejemplo, por estar revisando el detalle de toda la propuesta o de los detalles que no necesariamente aportan más valor. Bueno, tal como les decía, los descarriladores salen a relucir específicamente cuando uno está en situaciones de estrés o cuando está muy, muy relajado. Por lo general, los usos principales de los descarriladores son para el coaching y desarrollo, para seleccionar puestos altos. O sea, nuestra recomendación es que ojalá para roles de jefatura hacia arriba los empiecen a aplicar, ¿ya? Para ver también los potenciales descarriladores del equipo, porque muchas veces igual es muy importante identificar efectivamente qué cosas podrían estar generando algún cuello de botella o mermando la relación del equipo. Y también nos sirve mucho para selección para puestos relacionados con la seguridad, ¿no? De hecho, sobre todo a niveles ya de posiciones más altas, porque hay variables como el arriesgado, que nos permite ver efectivamente cuál es la relación con el ámbito de la seguridad que va a tener esta persona. Dale, Rocío. Estas son las puntuaciones que podemos obtener en el informe. Hay 4 riesgos los que se miden acá. Bueno, los principales y los que más tenemos que observar es justamente el alto riesgo, que va de los puntajes que van de 90 a 100. Luego está el riesgo moderado, que son puntajes que podemos obtener entre un rango de 70 a 89. Y ya los que no nos preocupan, o que hay que mirarlos menos porque no van a aparecer o no se van a notar tanto, van a ser justamente el bajo riesgo, que va de 40 a 69, y el sin riesgo, que va de 0 a 39. Por lo general, a nivel de mercado, la gente tiene entre 5 a 7 descarriladores que están de riesgo moderado hacia riesgo alto, ¿ya? Eso es como lo más frecuente. Y siempre tienen que tener la conciencia de que estos descarriladores aparecen en situación de estrés o mucho relajo. Dale, Rocío. Entonces, básicamente ojo con los que están de 70 hacia arriba, que son los que
se van a ver, porque recuerden que esto tiene que ver con cómo son percibidos, y eso es ojalá la recomendación de Hogan es tomar conciencia y empezar a regular estos comportamientos para ser percibido como un mejor líder. Bueno, dentro del informe de descarriladores de Hogan hay 11 escalas que se van a revisar. La primera de estas escalas tiene que ver con el volátil, ¿ya? Básicamente si la persona es emocionalmente volátil o no. Lo que vemos acá es que la gente que tiene puntajes altos en volátil, por lo general tiende a ser personas que se ven irritables, que se van a decepcionar fácilmente con la consecución de tarea u objetivo, y que además es muy probable que se muestren sin dirección. Además, una de las cosas que es recomendable de mirar cuando nosotros estamos trabajando con los cuestionarios de Hogan es ir haciendo la observación con los otros informes. En este caso, si yo tengo una persona que tiene estabilidad emocional baja y un volátil alto y es el líder de la organización, es un poco complejo ese liderazgo. ¿Por qué? Porque es de las personas que es muy urgida, que trabaja por no fracasar, pero que lo más probable es que cambie la dirección. Entonces la gente que tiene un volátil alto y una estabilidad emocional baja son los típicos líderes que dicen, la prioridad número 1 en la mañana es esta y en la tarde la pueden cambiar. Entonces, si son líderes, ojalá empezar a regular, mantener el foco, mantener el objetivo y no mostrarse volátiles o no mostrarse sin dirección, porque eso afecta negativamente al equipo. Luego la segunda escala que vamos a revisar es el escéptico, ¿ya? También, o sea, en términos naturales o por lo general cuando uno observa estas conductas, el escéptico tiene que ver con efectivamente ser incrédulo con los otros, ser desconfiado, incluso ser rencoroso. Entonces, si yo soy el líder de la organización y tengo esto muy exacerbado, muy alto, lo más probable es que voy a mermar con las confianzas del equipo, voy a empezar a destruir lo que es el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante. Está bien tener un cierto nivel de escéptico, sobre todo en nuestra cultura, porque muchas veces somos bien ávidos para detectar a quién podemos meterle un gol, por así decirlo. Entonces es importante tener un cierto nivel de desconfianza, pero que eso no afecte en forma negativa nuestro trabajo con el entorno, con el equipo, con nuestros pares o con los subordinados. Ojalá que esta persona, si lo tiene muy alto, aprenda a tomar conciencia y empiece a regular este comportamiento. ¿Sí? Luego, el siguiente tiene que ver con la escala de arriesgado, que también, o sea, en ciertos perfiles se valora mucho, sobre todo en posiciones de gerencia, el asumir riesgos es importante, porque nos habla de tomar oportunidades del mercado, estar atento, estar como en cierta medida viendo nuevos posibles negocios, pero si estos riesgos no son medidos y no son bien informados en base a buenas decisiones, lo más probable es que se puedan meter en problemas, ¿ya? Por lo general, en el caso del arriesgado, lo que vemos es que estas personas pueden ser aventureras, pueden ser impulsivos, incluso pueden ser manipuladores, ¿ya? Entonces, si bien un líder uno espera que en alguna medida genere o manipule a la gente para que efectivamente logre hacer lo que uno espera, en este caso es importante que eso lo haga de una forma más sutil, ¿ya? También hay que mirar los perfiles en los cuales uno espera que esta persona pueda tener un nivel de riesgo mayor. Por ejemplo, si soy el gerente de seguridad y tengo un arriesgado alto, lo más probable es que no ande bien. Pero a lo mejor si estoy en un área comercial o un área de desarrollo e innovación, podría ser mucho más atractivo tener a alguien que tenga un desarrollador un poco más alto en esta línea. Por lo general, entonces hay que mirar y cuidar que efectivamente estos no estén por sobre 70, porque si no eso nos podrían generar ciertos problemas. En el caso de reservado, básicamente son las personas que si lo tienen alto, el puntaje si tienen 3 o 4 bricks pintados, lo más probable es que se mantienen distantes del entorno. Es gente que por lo general cuando está en situaciones de estrés quiere trabajar más bien solo, se aísla, se encierra en su oficina, y muchas veces esto podría no ser entendido también por el resto del equipo, ¿ya? En el caso de que a lo mejor no comunique bien y la gente puede creer que está enojado,
Entonces, en este caso es importante que la persona, si tiene un reservado muy alto, también tome conciencia y regule. En este caso lo que podría parecer es que sea introvertido, sea huraño o sea distante. Luego el otro descarrilador es el arrogante, que en términos generales, yo diría que es el menos malo cuando nosotros estamos mirando posiciones de liderazgo, porque uno espera que el líder se crea el cuento, que el líder muestre esa energía, muestre ese posicionamiento, ¿ya? El punto es hasta qué punto lo hago sin generar anticuerpos en el entorno, sobre todo con los otros pares o sobre todo con la jefatura, ¿ya? Por lo general, la gente que tiene el arrogante alto es gente que es muy engreída, tiene talento fantasioso y tiene mucha confianza en sí mismo, que no es malo, pero el punto es que hay que regularlo para que efectivamente no vaya a impactar negativamente en mi relación con el entorno. Luego, el cauteloso, si soy un líder, lo más probable es que si tengo muy exacerbado el cauteloso, dilate decisiones, tenga que tener mucha información para poder asumir algún riesgo y podría ser que pierda oportunidades de negocio si es que lo tengo demasiado alto. En el caso del cauteloso, por lo general es gente que es más bien temerosa, es gente que es muy probable que sea poco asertiva y que sea más bien evasivos, ¿ya? Luego, el pasivo-agresivo, por lo general quienes tienen el pasivo-agresivo alto muestran una resistencia pasiva. Es muy probable que puedan tener una agenda oculta. Hay gente que maneja cierta agenda en paralelo en base a sus intereses y los objetivos que él quiere alcanzar. Muchas veces también pasa que esta gente se compromete a hacer ciertas entregas y no necesariamente las cumple. Y finalmente, también es probable que de alguna forma le haga ver a la otra persona que efectivamente no podía cumplir con ciertos compromisos porque estaba con demasiada actividad. En el caso del pasivo agresivo está el resistente pasivo, está el poco apreciado y el irascible. Muchas veces también la gente que es resistente pasivo es de estas personas que sienten que entregan todo por la organización y que finalmente la organización no aprecia todo el trabajo que hace, ¿ya? Luego el perfeccionista, bueno, que esto es una súper fortaleza que la gente tiene, eh, pero cuando está demasiado fuerte, demasiado exacerbado, tal como les decía al principio, puede afectar negativamente en lo que es trabajo en equipo, en las confianzas con el entorno. Muchas veces el perfeccionista se vuelve muy riguroso con los estándares, muy minucioso y muy rígido. Entonces, en este caso, si tenemos un líder que es muy perfeccionista, que tiene el perfeccionista alto, lo más probable es que a lo mejor haga mucho micromanagement, y si tiene un equipo muy grande, en el largo plazo no lo va a poder desarrollar. Por otro lado, es muy probable que también se quede demasiadas horas revisando, demasiadas horas después de la jornada laboral, justamente por querer tener el control y observar todas las variables. Y a la vez también puede pasar que como no quiere equivocarse o no quiere que haya errores, revisa el trabajo de todos, entonces la gente que trabaja en su equipo también sienta que no tiene la confianza, que no valora el trabajo que están haciendo, entonces ojo con eso, por eso es importante ir regulando este tipo de descarrilador. Luego el melodramático, por lo general las personas que tienen melodramático alto, son los que desvían el foco hacia ellos más que hacia los objetivos o hacia los procesos, los proyectos, sino que centran el foco en ellos mismos, ¿ya? Y en este caso, por lo general hay gente que muestra mucha confianza en público, les gusta mucho ser el centro de atención y se muestran muchas veces distraídos, ¿ya? Entonces ahí también, ojo con si tenemos líderes o si estamos evaluando personas que tienen el descarrilador melodramático alto, que tome conciencia porque efectivamente va a poner mucho más foco en él que en los objetivos organizacionales. Luego el imaginativo tiene que ver con ser excéntrico. Si lo tenemos muy alto, efectivamente son las personas que por lo general son muy soñadores, tienen mucho pensamiento creativo, y acá lo importante siempre es que tomen conciencia de la realidad, o sea, que pongan los pies en la tierra.
porque se nos pueden ocurrir ideas geniales, pero finalmente si no están los presupuestos para implementarlo, si no tiene la gente adecuada, o si no considera que el día tiene solo 8 horas, lo más probable es que esta persona o este líder va a perder credibilidad justamente porque son proyectos imposibles de llevar a cabo. Y luego el complaciente tiene que ver con el deseo de agradar, ¿ya? Y si tenemos justamente líderes que les interesa mucho agradar, es muy probable que pierdan su sello, pierdan validez, por querer quedar bien tanto con las jefaturas como con los que están abajo, ¿ya? Ahí por lo general lo que evaluamos es gente que, si tiene el complaciente alto, puede ser personas que duden, que se vuelvan indecisos, personas que quieran ser congraciadores y que quieran ser condescendientes. O sea, en el caso de el complaciente es súper importante porque es muy probable que son estas personas que por lo general cuando están dando una batalla finalmente se dan por vencidos y dicen ya, ok, voy a hacer lo que tú dices. O efectivamente por quedar bien con las jefaturas transan en sus posiciones, perdiendo la credibilidad o el sello por el cual están en esa posición. Dale, Rocío. Bueno, podemos ver que en base a este informe podemos hacer, hay 3 agrupaciones que se hacen en base a los resultados del HDS. La primera agrupación aloja los primeros 5 descarriladores, que van desde el volátil, el escéptico, el cauteloso, el reservado y el pasivo-agresivo. La gente que tiene estos 5 en alto, en puntajes altos, son las personas que cuando están en situaciones de estrés tienden a alejarse de los otros. Los siguientes 4, que es arrogante, arriesgado, melodramático e imaginativo, si las personas tienen estos puntajes en alto, son los que tienden a confrontar a los otros cuando están en situaciones de estrés o mucho relajo. Y los que tienen el perfeccionista alto y el complaciente alto son las personas que tienden a acercarse a otros durante las situaciones de estrés. Entonces esto nos permite entender cuál va a ser el comportamiento de estos ejecutivos en situaciones de estrés. Ahora vamos a revisar el siguiente cuestionario que tiene que ver con los motivadores, valores, preferencias e intereses, ¿ya? Y tal como les decía al principio, esto nos habla del calce con la cultura y con el estilo de liderazgo que vamos a tender a desarrollar. Bueno, este cuestionario nos permite mirar el lado interno de los ejecutivos, de las personas. Lo que vemos básicamente son cómo funciona nuestra conciencia, cómo funciona internamente nuestra conciencia. También podemos ver que en base a nuestros valores, vamos a ver qué tipo de decisiones vamos a tomar. O sea, los valores influyen en las decisiones que vamos a tomar, en términos de las personas que vamos a contratar, los proyectos que vamos a realizar, los planes y estrategias que vamos a conseguir, que vamos a ir realizando en base a nuestros valores. Lo otro que también nos muestran los valores es que nos permiten tener filtros en base a nuestras motivaciones, intereses, preferencias, ¿ya? Y en base a esto también uno tiene una cierta ventana o un cierto filtro en lo que nos dice que en base a nuestros motivadores, valores, intereses o preferencias, vamos a tener percepciones de lo que realmente es deseable o no, de lo que es bueno o no para mí, en base a mis valores. Las principales implicancias que tiene mirar este cuestionario, sobre todo para el liderazgo, es justamente lo que les decía, o sea, es ver si en base a mis motivaciones voy a tener ciertas conductas y si estas conductas van a calzar o no con la cultura. En el caso de los motivadores podemos ver cómo este líder está dispuesto a premiar o a castigar ciertos comportamientos. Y básicamente también cuál va a ser la cultura que nosotros vamos a tender a realizar o a cultivar en base a nuestros valores. En el caso de los 2 cuestionarios anteriores, tanto el lado luminoso como el lado oscuro, básicamente son estructuras de personalidad. Hogan dice que el retest de los anteriores pueden ser de hasta 8 años, ¿ya? O sea, como es estructura de personalidad, lo más probable es que uno, al hacer este tipo de cuestionario, tome cierta conciencia de los comportamientos que debiera regular
pero en términos de estructura o de curva, si yo vuelvo a tomar estos cuestionarios después de 4, 5 años, 8 años, la curva debiera permanecer más o menos igual. A diferencia del cuestionario de los motivadores, que lo que nos dice Hogan es que esto sí va cambiando mucho más dependiendo del ciclo de vida en el que está la persona. Por ejemplo, a lo mejor, si yo estoy casada y en un año más me separo, a lo mejor el nivel de comercio va a cambiar, el nivel de seguridad va a cambiar, hay ciertas cosas que van a ser impactadas justamente por el ciclo de vida en el que estoy viviendo. Eso es lo que nos dice Hogan. Los principales usos del MBTI es para ver la compatibilidad con la cultura en las organizaciones, para ver la motivación de los empleados, para ver la motivación de carrera y para ver el ambiente de liderazgo. Esta herramienta es muy potente o entrega mucha información justamente para generar planes de fidelización y retención de los trabajadores. Porque en base a esto ustedes pueden ver las cosas, las pasiones, los drivers que tienen estas personas que los hacen vibrar, cuáles son sus pasiones que los hacen motivarse en el día a día. Y en base a eso también escoger la escala de fidelización que ustedes van a utilizar. ¿Bien? Dale, Rocío. Son 10 motivadores centrales los que se revisan. Hay algunos que son, cuando estamos mirando también posiciones de liderazgo, hay algunos que son más relevantes que otros, como justamente el reconocimiento. ¿Ya? El reconocimiento nos habla de si necesito o no que la organización o mi jefatura reconozca mis logros, reconozca el aporte que estoy haciendo. Las personas que tienen reconocimiento alto efectivamente son las que constantemente necesitan tener este feedback, tener este input de la organización y de la jefatura, tener la atención de los otros, tener la aprobación y alabanzas en base al buen desempeño que están teniendo. Y si esta persona tiene un reconocimiento alto, este candidato, lo más probable es que para él es una motivación, a él le gusta, lo más probable es que va a tender a replicar este comportamiento con su equipo. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante mirarlo, sobre todo cuando estamos viendo posiciones de liderazgo. Si la persona se mueve por el reconocimiento o no. La gente que tiene un reconocimiento bajo, por lo general tiene la creencia de que para eso lo contrataron, para eso le pagan, y cumple con su labor nomás. No necesita que la jefatura le esté diciendo, oye, vamos bien, efectivamente lo estás haciendo bien. Entonces, en ese caso, cuando les toque evaluar gente que tenga reconocimiento bajo y son líderes, es importante que tomen conciencia y que sepan que efectivamente dentro del equipo que va a liderar, hay gente que sí necesita el reconocimiento. Y ahí que trabajen justamente de la mano del ámbito de recursos humanos para gestionar planes, dado que a él no le va a salir tan natural hacer este reconocimiento. ¿Ya? A diferencia de las personas que tienen puntaje alto en reconocimiento, que se lo van a hacer constantemente. La segunda variable que es importante mirar, sobre todo en posiciones de liderazgo, es justamente la motivación por el poder. ¿Ya? El que tiene el poder alto es gente que quiere llegar a posiciones de mayor nivel, que busca el éxito, que quiere cumplir con su objetivo, que busca el logro, que busca el estatus y tener control. ¿Ya? Por lo general, cuando entonces miramos líderes, ojalá que esa motivación esté del 50 hacia arriba. Lo mismo en el caso del reconocimiento, que ojalá esté 50 hacia arriba. Cuando tenemos líderes con el poder bajo, lo más probable es que no estén tan dispuestos a dar las luchas de poder que implica llegar a una posición de alto nivel y que además no sepan manejarse tan bien políticamente para llegar a esas posiciones. Entonces, por eso es importante ver, efectivamente a veces pasa que muchas veces en las organizaciones promueven a gente que a lo mejor ha tenido un muy buen desempeño en la posición que está. Pasaba mucho en los ámbitos de ventas, por ejemplo. Promueven a un muy buen vendedor porque tiene buenos resultados, buenos cumplimientos de objetivos, y efectivamente puede ser porque su ambición es alta, pero no necesariamente a lo mejor tiene el poder por llegar a posiciones de mayor nivel. Y ahí puede ser que a lo mejor perdamos un muy buen ejecutivo de ventas y tengamos un líder no tan fuerte o no tan positivo en términos de resultados. ¿Por qué? Porque su motivación principal no está puesta en llegar a posiciones de alto nivel, sino que es la ambición de conseguir los objetivos y las metas. ¿Ya? Luego, el otro motivador que nos toca revisar es estética. Estética tiene que ver con
la armonía, lo bonito, el diseño, la autoexpresión. Pero también en base al cuestionario de Hogan, estética tiene que ver con la toma de decisiones. Y en este caso, si la persona tiene la estética alta, quiere decir que toma decisiones muy enfocado en todo lo que son su experiencia previa, muy enfocado en todo lo que es su conocimiento anterior. Le hace mucho caso también, de alguna manera, por así decirlo, a su gata. O sea, es gente que se mueve mucho más por la intuición en la toma de decisiones, ¿no? Y que le gusta estar en ambientes gratos, armoniosos, en lugares bonitos. Luego el siguiente es altruismo. Altruismo nos habla de la motivación de ayudar a los otros, de contribuir a la sociedad, de desarrollar a los otros. Si yo tengo el altruismo alto, lo más probable es que quiera estar en posiciones que tengan que ver justamente con el desarrollo de los otros, con ayudar a los otros, con aportar a la sociedad, con aportar a la organización, al ambiente como más social de la organización, ¿bien? Si tengo un altruismo bajo, lo más probable es que no me interese el desarrollo de otro y ojalá no tenga que formar ni estar liderando a otras personas porque no me va a salir tan natural. En el caso de la tradición, nos habla de qué tanto valoro yo o qué tan motivante para mí es estar en organizaciones que tengan un prestigio. La gente que tiene tradición alta, por lo general es gente que va a tender a buscar trabajos en organizaciones que están bien establecidas en el mercado, que tengan mucha experiencia, que tengan un buen posicionamiento, donde las políticas y los procesos estén más bien claros, ¿ya? La gente que tiene tradición alta, por lo general, tiene mucha dedicación al trabajo, eh, tienen ciertas creencias importantes en relación al tipo de organizaciones en las cuales quieren trabajar. Y hay gente que además también valora mucho todo lo que es el cumplimiento de obligaciones, todo lo que es procesos, procedimientos, para ellos son muy relevantes. La gente que tiene tradición más baja, por lo general es gente que se siente como trabajando en organizaciones a lo mejor más nuevas, más pequeñitas, en ONG, a diferencia de los que tienen tradición alta, que buscan estas organizaciones con mayor prestigio y presencia en el mercado. Luego seguridad. Seguridad nos habla de manejar la ambigüedad, tener certeza de las cosas, ¿ya? En el caso de tener una seguridad alta, por lo general son las personas o los candidatos que necesitan un buen rayado de cancha, saber cuál es su campo de acción, dónde están sus límites, conocer bien un montón de variables, ¿ya? Por lo general tiene que ver con la certidumbre, con la estructura y tener un orden. Si yo tengo la seguridad baja, por ejemplo, lo más probable es que la ambigüedad la maneje muy bien, no necesite tanta certeza de cosas. Hay ciertas posiciones en las cuales el tema de seguridad o manejar la certidumbre es menos importante. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las áreas comerciales, por ejemplo, donde no hay tanta certeza a lo mejor de lo que voy a ganar, están más dispuestos a aceptar la ambigüedad, ¿no? Luego, afiliación, esta es otra de las variables que también miramos con mayor detención en el caso del liderazgo, porque justamente tiene que ver con esta interacción social. ¿Qué tan gregario necesito ser yo? ¿Qué tanto me interesa estar conectado con los otros, relacionados con los otros? La gente que tiene afiliación alta es súper gregaria, forma parte de muchos grupos, de muchas redes, es gente que tiene muchas relaciones en diversos ámbitos. Si yo tengo una afiliación más baja, lo más probable es que no me interese estar muy conectado ni muy interrelacionado. Entonces, por eso también es importante mirarlo en los ámbitos de liderazgo. Luego, ciencia tiene que ver con la toma de decisiones, al igual que estética. Y justamente la gente que tiene ciencia alta, por lo general es gente que maneja mucho el conocimiento, le interesa mucho la investigación, mucho la tecnología y la información. Por lo general la gente que tiene ciencia alta es gente que va a tomar decisiones en base a los datos, a manejar mucha información para tomar una decisión. A diferencia de la gente que tiene estética alta, que sus decisiones son más bien en base a la intuición, ¿ya? Y luego, el comercio
también es otra de las variables que miramos cuando estamos observando posiciones de liderazgo, porque justamente nos habla de la motivación por el dinero, la motivación por, en el caso de los líderes, por cumplir los objetivos, por cumplir las utilidades, por cumplir los propósitos económicos que tenga la organización. En este caso es gente que valora mucho el dinero, valora mucho generar ganancias y oportunidades de negocio. Entonces, ojalá los líderes tengan el comercio de un 50 hacia arriba. Hay ciertas posiciones en las cuales también el comercio es mucho más relevante. Cuando estamos mirando posiciones comerciales, por lo general sale bastante más alto. Si miramos ámbitos más de recursos humanos, no necesariamente es el principal motivador. Hay otros motivadores que son más relevantes, como los ámbitos más sociales. Y luego el hedonismo tiene que ver justamente con el placer, el goce, la diversión, ¿ya? Y ahí ojalá es encontrar el equilibrio entre lo que es vida laboral y vida profesional, o sea, y de casa, ¿ya? Muchas veces, y sobre todo las generaciones más antiguas, las generaciones X, por lo general tienden a tener un hedonismo más bien bajo, son mucho más trabajólicos, tienen el disfrute mucho más bajo que las generaciones más nuevas, donde se valora muchísimo más el disfrutar, el pasarlo bien, el tener más tiempo libre, el ojalá tener un buen equilibrio entre los horarios de trabajo y de casa. Dale, Rocío. Estas son las agrupaciones que vamos a ver en base a los resultados de el cuestionario de motivaciones. Cuando vemos que efectivamente los puntajes están altos en reconocimiento, poder y hedonismo, lo que nos muestra es que esta persona tiene intereses de estatus, ¿ya? Cuando tenemos entonces estos tres altos, lo que nos dice es que valoramos mucho el estatus, valoramos mucho lo que es el logro, la variedad, el avance personal, profesional y los desafíos, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que con esto podemos ver las motivaciones para la retención de los ejecutivos? Entonces acá les va a quedar mucho más claro justamente por dónde se van a ir moviendo las personas. Dale, Rocío. Las siguientes tres, si están altos estos puntajes, quiere decir que esta persona tiene mucho foco en el altruismo, en la afiliación y en la tradición. Entonces su foco está puesto en los intereses sociales. Son personas que se preocupan mucho por construir relaciones, por el bienestar, por el respeto de los demás y por generar ambientes que sean como tradicionales, que sean cálidos, que haya mucho respeto por las personas, por las condiciones de las personas. Si tengo seguridad y comercio alto, quiere decir que mis intereses están puestos en el ámbito financiero, ¿ya? Y que mi foco está puesto por asegurar el futuro, tanto personal y financiero, ¿ya? Me interesa mucho, me mueve mucho el dinero, me mueve mucho todo lo que son la seguridad futura en el ámbito financiero. Y como les decía, tanto estética y ciencia, si tengo altas estas dos o altas y bajas, básicamente hay que mirarlo para saber cuál es el estilo de decisiones que tiene esta persona, ¿sí? Si tengo estética alta, lo más probable es que mis decisiones estén en base a la intuición, y si tengo ciencia alta, lo más probable es que mis decisiones estén en base a los datos. Acá, bueno, si, no sé, pues, si estuviéramos analizando una posición de gerente de finanzas, ¿qué creen ustedes? Pónganme ahí en el chat cómo debiera ser tanto la estética como la ciencia. ¿Qué debiera estar más alto si estamos mirando una posición de finanzas y si estamos mirando una posición de recursos humanos, por ejemplo? Dale, Rocío. Bueno, estoy viendo algunas de las, y efectivamente dice, en el caso de ciencia para los... ya, en el caso de ciencia, efectivamente debiera estar alta para el caso de los gerentes y para el cargo de recursos humanos. Sí, efectivamente es así. En el caso de los gerentes, lo ideal es ojalá que tengan la ciencia más alta, efectivamente porque toman mejores decisiones informadas en los datos, ¿no? Sí nos pasa mucho que en el ámbito de recursos humanos ahí vemos una mayor tendencia a que la gente también tiene muy alta la intuición.
Entonces, si bien toman datos o toman las decisiones en base a los datos, también corroboran mucho con la intuición, ¿no? Y sobre todo los niveles más bajos en el ámbito de recursos humanos, también le hacen mucho caso a la intuición. Bueno, básicamente aquí podemos ver que hay puntajes altos, tal como les decía, o sea, las motivaciones nos permiten entender cuáles son las pasiones de los candidatos, ¿ya? Entonces, si la persona tiene todos los puntajes altos, igual es una persona que es mucho más difícil de poder satisfacer, porque tiene muchas inquietudes, muchas pasiones, ¿no? Pero es poco probable encontrar gente que tenga todas las motivaciones altas. Dale, Rocío. Es más frecuente también encontrar gente que tenga puntajes altos y bajos. Cuando yo tengo todas las motivaciones altas, entonces tengo motivación por todo. Cuando yo tengo muchos puntajes bajos, quiere decir que hay pocas cosas que realmente me apasionan o me motivan, ¿ya? Y en este caso, hay ciertas cosas que sí me motivan, en este ejemplo, y hay otras que me causan indiferencia. En este caso, este candidato se mueve por el reconocimiento, se mueve por el hedonismo, por la afiliación, por el comercio y la estética. Si nosotros le ofreciéramos trabajo a este candidato, una de las cosas que debiéramos comentarle es que efectivamente a la nueva posición que va a ir es una posición en la cual se reconocen mucho los logros, eh, que es un lugar en el cual lo va a pasar muy bien, que hay mucha conciencia entre lo que son los espacios de vida personal con lo que es el trabajo, que hay una muy potente red de personas, va a estar muy conectado, lo va a pasar muy bien, va a tener una muy buena afiliación con la gente, y principalmente sí le motiva mucho el dinero. Esta persona se cambiaría efectivamente porque le van a pagar más, y básicamente sus decisiones están en base a la intuición, ¿no? Sí, tal como dice acá una de las personas del chat, sería mucho mejor, o lo que nos habla es para una posición de especialista. Efectivamente, en el caso de las motivaciones más bajas en términos de tener una estética alta, justamente para posiciones de especialista anda súper bien. Entonces, bueno, los motivadores nos hablan entonces del calce con la cultura, del estilo de liderazgo, eh, y básicamente hay 4 impactos que podemos ver, ¿ya? Por un lado, los motivadores nos van a mostrar las cosas que realmente motivan a las personas, las cosas con las cuales nosotros podemos retener o podemos atraer a la organización a ciertos candidatos que nos interesen. El segundo impacto que nos muestran los motivadores tiene que ver con la compatibilidad, ¿ya? Que voy a tener con la cultura en la organización a la cual me estoy insertando. Si efectivamente es una organización tradicional y tengo valor alto, en tradición efectivamente voy a andar mucho mejor. Luego, el estilo de liderazgo es básicamente la cultura o las cosas que a mí me motivan y que voy a tender a replicar. El estilo de cultura que voy a tender a desarrollar con la gente que trabaje conmigo, para el equipo, para la organización. Y el otro punto que se evalúa son los prejuicios inconscientes, que son percepciones de experiencia acerca de lo que es y no es deseable. Muchas veces era lo que les decía al principio, que tiene que ver con las conductas que uno va a tender a premiar o a castigar en base a su escala de motivación, en base a sus valores, a sus preferencias. Es este filtro que uno pone de lo que es bueno o es malo. Para ciertos líderes van a hacer ciertas cosas buenas, pero hay otros que lo más probable es que esas conductas no calcen con su escala de valores. ¿Bien? Dale, Rocío. Bueno, y ahora les queremos, gracias Denise, les queremos contar acerca de Configure, que es otra de las herramientas que tenemos de Hogan. Y Configure es un sistema que, digamos, de competencias, 62 competencias, que sale la información del HPI y del HDS, es decir, de las competencias en el día a día y de las competencias bajo presión, donde incluimos no solamente cada una de estas competencias, sino también las subescalas de cada una de estas competencias, y que nos permite tener 4 grandes áreas, digamos, de competencias. Las habilidades interpersonales, es decir, las que tenemos
nuestras para poder hacer las cosas, si somos, por ejemplo, confiables, si somos disciplinados, si somos motivados, ¿no? Son interpersonales. Tenemos también las habilidades de negocio, es decir, cuánto conocemos al sector, a la industria, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, ¿no? Tenemos también las habilidades intrapersonales, perdón, me confundió. Las interpersonales son las de relacionamiento con otras personas, las intrapersonales son las de internas nuestras, y finalmente las habilidades de liderazgo que tienen que ver con cómo dirigimos y cómo lideramos a nuestros equipos, ¿no? Son 4 grandes áreas y tenemos 62 competencias en total. Nosotros trabajamos con esta herramienta que es muy versátil, muy fácil de usar y que ayuda a que nos podamos preparar perfiles de acuerdo a las necesidades de cada posición en cada empresa. Sin embargo, ya tenemos como Hogan desarrolladas 9 perfiles que son en diferentes niveles, ¿no? Desde administrativos y oficinistas hasta ejecutivos, donde ya están definidas las competencias típicamente utilizadas en cada una de estas áreas. Tenemos un mínimo de 6, un máximo de 10. Por lo general trabajamos con 8 competencias que nos permiten identificar cuáles son las áreas más importantes que queremos medir en cada una de estas posiciones. Nosotros podemos preparar proyectos, como les digo, para cada uno de sus empresas y las posiciones que están buscando. Entonces, por ejemplo, para el área de ejecutivos, nosotros tenemos acá 8 competencias, donde las intrapersonales, por ejemplo, no están siendo consideradas porque se supone que ya para el cargo en el que están, estas las deberían tener incorporadas. Y más bien estamos poniéndole el mayor foco en las áreas de liderazgo, que es la parte más importante de este puesto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la toma de decisiones, el impulsar el cambio, impulsar la estrategia, inspirar a otras personas y liderar a otras personas como las áreas más fuertes en lo que es liderazgo, algo de conocimiento del negocio, ¿no? De cómo manejarse políticamente y presentar información, y también el ámbito de interpersonal, que es la influencia hacia otras personas, ¿no? Influenciar a otras personas. Entonces, este es un típico perfil, digamos, de una persona de primera línea o un directivo. Si vamos a una de subgerentes, jefes o supervisores, vemos que ahí también tenemos 8 competencias, pero hay un cambio en la estructura. Tenemos 50% en liderazgo, pero ya también tenemos alguna intrapersonal, que en este caso es manejo del tiempo, ¿no? Y las de impulsar habilidades interpersonales, trabajo en equipo y solución de problemas en las áreas interpersonal y de negocios. Si vamos, por ejemplo, a uno de profesionales, vemos nuevamente un cambio radical en la estructura, donde el 75% está en la parte intrapersonal. Estas son personas que por lo general no tienen equipos a cargo, que tienen que autogestionarse, automotivarse y son responsables por los resultados de su propio desempeño. Y aquí vemos que la fortaleza está en la responsabilidad, el manejo de la ambigüedad, en la confianza, superar obstáculos, cuán profesionales son y cómo se autodesarrollan. Entonces hay un perfil diferente. Si vamos a uno de ventas, por ejemplo, la parte de negocios cobra una importancia especial en establecer objetivos, en presentar información y el enfoque en ventas específicamente. Y a nivel de la interpersonal, la parte de negociación y comunicación verbal, que son realmente importantes para lograr ese contacto comercial. Acá tenemos otro que tiene que ver con servicio y soporte, donde nuevamente la parte más fuerte está en la intrapersonal. Y en liderazgo tenemos lo que es el manejo de conflictos, ¿no? que es importante, así como el enfoque cliente y la resolución de problemas. Acá tenemos otro que es soporte al cliente y acá está 50% en la interpersonal y 50% en la intrapersonal. Se ha ido directamente a estos dos rubros, dejando de lado negocios y liderazgo. Técnicos y especialistas, tenemos la parte intrapersonal más negocios, como las dos grandes áreas.
administrativo oficinista, tenemos algo de interpersonal, pero básicamente intrapersonal y algo de negocios, ¿no? Lo que es importante acá es que ustedes vean que tenemos 62 competencias que nos permiten identificar el perfil más adecuado para la posición que estamos buscando y claramente en las diferentes áreas y los diferentes niveles se requieren diferentes sets de competencias. Acá tenemos un líder corporativo, ¿no? Donde nuevamente el liderazgo es la parte más fuerte. Entonces esto es para que tengan una idea de los perfiles que ya están predeterminados. Y lo importante también es que sepan que ustedes, si tienen un perfil que es diferente, que no calza 100% con este, lo pueden crear en base a este. Es decir, si ustedes están buscando un líder corporativo, pero el perfil que nosotros tenemos, en realidad de las 8 competencias, hay 5 que encajan con lo que ustedes buscan y hay 3 diferentes, pues simplemente se eliminan estas 3 que no van y se ingresan las 3 que sí, y se crea el perfil especialmente para ustedes, ¿no? ¿Cómo se presenta la información? En base a un ranking, es decir, de todas las personas que han sido evaluadas para esta posición, salen las personas en verde, aquellas que tienen un fit mucho mayor, en amarillo las que tienen un fit intermedio y en rojo aquellas que no tienen realmente el perfil para esta posición. Pero adicionalmente a este ranking general, también tenemos el ranking individual, es decir, esta persona que ha salido en el, no sé, uno de 10 personas evaluadas, por ejemplo, lo que es manejo del conflicto es la tercera en calificación. Quiere decir que hay 2 de las personas que han sido evaluadas que tienen este manejo en conflictos más desarrollado, mejor calificado, ¿sí? Pero es la persona número 1, por ejemplo, en construcción de equipos y en solucionar problemas. Entonces, de esa forma nos permite no solamente ver el ranking general en base a todo, sino que si de estos 8 competencias yo tengo 2 que son realmente vitales, las más importantes, yo puedo ver quién de los 10 candidatos cumple con estas 2 en primer y segundo lugar, ¿no? Entonces, eso es una información bien útil, digamos, para la toma de decisiones. Y lo otro que es súper importante con Configure es que nosotros evaluamos a la persona, por ejemplo, para este proyecto, ¿no? Y de hecho vamos a elegir a uno de estos 10 candidatos, pero hemos visto que por lo pronto hay otro que tiene un muy buen perfil y no lo queremos perder. Cuando mañana más tarde se nos presente una posibilidad similar, yo ya tengo la información de esta persona en el sistema, la jalo y la comparo con un nuevo perfil y todo esto está incluido, digamos, dentro del paquete, no tiene un costo adicional. Entonces, de esa forma nos permite también evaluar a candidatos que son buenos, pero que no han sido seleccionados para una posición, versus otros perfiles que tenemos pendientes y ver cuál encaja mejor con estos nuevos perfiles. Y por otro lado, también nos permite, por ejemplo, cuando estamos haciendo una reorganización interna, evaluamos a todos nuestros candidatos y los comparamos a todos ellos versus todos los perfiles que tenemos disponibles. Y de esa manera nos permite identificar a personas que encajan mejor con ciertos perfiles. Ahora, hay ocasiones donde vemos candidatos que son súper buenos y que encajan súper bien con varias de las posiciones, son muy versátiles, y otros que lamentablemente no tienen las competencias tan desarrolladas y que encajan muy poco o no encajan con muchísimas de las posiciones. Entonces, eso también nos permite tomar decisiones sobre cuáles son los miembros del staff con los que nos queremos quedar, porque sabemos que si mañana más tarde hubiera otra reubicación o otra reorganización interna, pues son personas muy versátiles que van a poder encajar bastante bien en los diferentes puestos que se vayan presentando, ¿no? Hay organizaciones que utilizan también esta herramienta para medir el grado en que sus valores están representados en su personal. Y si es que es importante reforzar algún tipo de valor o reforzar algún tipo de comportamiento en general del equipo. Entonces, es una herramienta que es muy útil para utilizarla en diferentes ámbitos, no solamente en lo que es selección, sino también en organización, en tema de capacitación o de entrenamiento. En realidad tiene varias utilizaciones. Rocío y Pet dice si es posible poner un ratito la primera diapositiva. ¿Esta o esta? No sé. Y Pet, ¿cuál es si nos puedes dar como más información de cuál quieres ver?
La anterior dice. No creo que sea esta. Debe ser la de la posición, ¿no? ¿Está? Y BED es justamente la del modelo de las 62 competencias. Bueno, esta es información que claramente la podemos compartir con ustedes al final del taller, donde no solamente están las 62 competencias, sino hay una breve descripción de cada una de ellas para que puedan identificar qué es lo que exactamente mide, ¿no? Dice la de motivaciones. No sé a cuál se refiere específicamente. Bueno, igual después vamos a compartir la presentación, ¿ya? Y ¿te parece si después del taller nos juntamos y si quieres te explico cualquier detalle que quisieras adicionar sobre la presentación que hemos hecho, un poco en función del tiempo, que ya nos quedan 15 minutos para que finalice el taller? ¿Les parece si avanzamos y después yo me comprometo a conversar contigo para explicarte cualquier duda que tengas? Y se toma su tiempo la presentación. Bueno, nos quedamos en esta parte donde un ejemplo, esta es una empresa a la cual hicimos la evaluación a 38 participantes, donde claramente podemos ver que hay áreas fuertes dentro de la organización, por ejemplo, en términos de integridad, hay mucha gente que está en el área verde, quiere decir que cumple o tiene el fit con esa competencia, y otras áreas como liderar a otros, por ejemplo, o impulsar la estrategia o incluso anticipar los problemas, donde vemos más áreas rojas, quiere decir que hay una necesidad de desarrollo, entrenamiento de esas áreas, entonces nos puede servir para identificar justamente estas, estas áreas. Y estos candidatos, por ejemplo, del 32 al 38, que tienen gran parte roja, quiere decir que son personas que no cumplen con la mayoría de las competencias que esta organización ha evaluado, y probablemente si en algún momento tienen que hacer algún tipo de reducción o reorganización interna, es ahí donde podrían centrarse. Y por el otro lado tienen a los candidatos del 1 al 8, donde gran parte de las áreas están fuertes, quiere decir que son personas que van a ser más fácilmente reubicables internamente, más versátiles, personas que tienen las competencias más desarrolladas y por ende aquellas que nos interesa que permanezcan en la organización. Ahora los dejo con Denise, que les va a explicar el General Employability, el informe. Bueno, en esta parte básicamente lo que queremos hacer es contarles que hay informes que son súper variados. De los 3 cuestionarios de base de Hogan se desprenden aproximadamente 35 informes diferentes y que están apuntados a los diferentes niveles jerárquicos de la organización. Muchas veces la gente a nivel de mercado cree que Hogan es solamente para el segmento ejecutivo. Y no, o sea, hay herramientas que tienen costos bien bajos y que están orientadas a segmentos más masivos. Hay herramientas para medir desde el nivel de operario hasta gerente general. O sea, es súper variado y los costos van desde $50 hasta $500 o incluso un poco más. Entonces va a depender todo de lo que ustedes quieran medir, de la profundidad que quieran obtener de los resultados. Este informe, que se llama de empleabilidad general, es un informe que es para posiciones masivas, ¿ya? Es un informe que nos permite ver efectivamente si las personas van a tener adecuación o no en términos generales. Nos entrega un puntaje general
¿ya? Que puede ser bajo, que va desde el bajo hasta el alto, son 5 categorías. Nos entrega una recomendación de adecuación, si la persona es recomendable o no. Y hay 3 puntajes que vienen asociados, que tienen que ver con habilidades de gente, pero es básicamente cómo esta persona se interrelaciona. Y ahí hay 3 posibles escenarios. Si la persona tiene un puntaje bajo, quiere decir que esta persona va a ser más bien rudo y muy directo en su relación con los otros. En el caso del ejemplo, el puntaje es 48, entonces está en el nivel medio, que quiere decir que sus resultados son más bien promedio y va a tener un relacionamiento aceptable o socialmente aceptable con el entorno. Y la gente que tiene puntajes altos, sí es gente que son muy agradable y se van a interrelacionar muy bien con el resto del entorno. Luego el siguiente puntaje que nos entrega es de habilidades de aprendizaje, ¿ya? Y también están los 3 posibles resultados: puntajes bajos, que son personas que no necesariamente les interesa aprender nada nuevo, sino que están, se sienten súper bien con el statu quo. Los puntajes medios tienden a querer aprender, pero de cierto foco, o sea, son intereses mucho más específicos. Y en el caso de este puntaje, que es 76, lo que nos dice es que esta persona sí está ávido de conocimiento, tiene muchas ganas de aprender, o sea, quiere incorporar nuevos conocimientos a su día a día. Y luego el siguiente puntaje nos habla de si trabaja con ética o no, que es básicamente qué esfuerzo va a hacer, si es responsable o no con el trabajo que tiene que desempeñar. Y también, la gente que tiene puntajes bajos es gente que no necesariamente va a tener un buen resultado, se distraen fácilmente. La gente que tiene puntajes medios van a hacer un trabajo que es más bien estándar. Y en el caso de este candidato, lo que nos dice es que son resultados altos, que son personas confiables y que van a tender a trabajar con dedicación. Otra cosa que nos entrega este informe son sugerencias de preguntas, ¿ya? Que vienen acá en base al puntaje del candidato, qué cosas indagar cuando uno esté en la entrevista con el candidato. Este es un informe súper simple para descremar posiciones masivas, ¿ya? Y nos permite analizar esos tres ámbitos: la relación con las personas, si tiene apertura al aprendizaje y si va a ser responsable o no con el trabajo que va a realizar. El otro informe que vamos a revisar acá es un informe que se llama de razonamiento de negocio. Esto lo ocupamos mucho con posiciones de jefatura, ¿ya? Sobre todo para promover posiciones de jefatura. Es un informe que nos permite ver cómo esta persona va a resolver problemas tanto de mediano y corto plazo, ¿ya? Básicamente es un informe que nos entrega 2 mediciones en esta primera etapa, que es si la persona tiene un razonamiento que es más bien cualitativo o si es bien cuantitativo, y eso nos genera un puntaje general, ¿ya? Y nos da las características en base a ese resultado. En la siguiente página, Rocío, nos dice que de la combinación tanto de la interacción del razonamiento cualitativo versus el cuantitativo, podemos ver qué tipo de pensador tiene esta persona, el estilo cognitivo que tiene esta persona. Y hay 4 posibles escenarios. Puede ser una persona que es intuitiva, que es situacional, que es analítica o crítica. En el caso de esta persona, en particular del ejemplo, como tiene tanto el razonamiento cualitativo como el cuantitativo alto, nos dice que es una persona que da en el cuadrante crítico, ¿ya? Que va a tomar decisiones y va a resolver problemas de buena calidad, y pensando no solo en el corto plazo, sino que también en el largo plazo. Y ahí también viene la implicancia de ser un pensador crítico con los puntos más relevantes en base a los resultados de este candidato, ¿ya? Este es un informe que es diferente de los 3 cuestionarios base, es un informe adicional. También dura aproximadamente 25 minutos y es un informe en el cual las personas se les presentan ciertos casos, ciertas situaciones. Es un assessment en línea en el cual la persona tiene que tomar ciertas decisiones al ir respondiendo a las preguntas. Son ciertos casos. ¿No? Dale, Rocío. Y este otro informe es un informe que lo utilizan mucho las empresas productivas. Es un informe de seguridad que nos permite evaluar comportamiento seguro.
Nuestros principales clientes en este ámbito son las mineras, las empresas constructoras, principalmente las empresas productivas, donde evaluar el ámbito de seguridad es muy relevante. En este caso, las personas tienen que contestar el cuestionario amarillo. Solo el lado luminoso de Hogan se demoran aproximadamente 20-25 minutos en contestar y se genera este informe, ¿ya? Estos 3 informes que hemos ido revisando son informes relativamente de precios bajos. O sea, en el caso del informe de seguridad tiene un valor de $70, en el caso del HBRI también. Y el de empleabilidad general, bueno, se vende por volumen, ¿ya? En este caso, lo que se revisa en el informe de seguridad es el comportamiento seguro o no de la persona, si tiene aversión al riesgo o no. Y las escalas que vamos a mirar, si es desafiante o obediente, ¿ya? Si va a hacer caso o no. Si en situaciones de estrés va a mantener la calma o va a ser dominado por el pánico. Si va a sobrereaccionar o es estable. Si es una persona que es distraída o alerta, ¿no? Si es imprudente o cuidadoso, y si es arrogante o capacitable, ¿ya? Muchas veces pasa que en el ámbito de seguridad, sobre todo las empresas mineras, invierten mucho en todo lo que es entrenamiento, en todo lo que es capacitación. Pero si tengo una persona que dice, ¿qué me van a entrenar a mí? Si todo esto lo vengo haciendo hace años y todo, muchas veces como que se pierde los recursos justamente porque la persona no tiene apertura al entrenamiento. Entonces, este informe nos va a entregar estas 6 escalas que se van midiendo que tienen relación con seguridad. Es súper fácil medir o mirar este informe, los resultados de este informe. Vienen con los colores del semáforo. En este caso, verde son todos los puntajes que esta persona tiene desarrollado. En amarillo son todas las que ojalá debiera abordar y empezar a trabajar. Y los rojos son los críticos, ¿ya? Siempre va a venir un resumen de todo lo que son las fortalezas del candidato y todo lo que son las debilidades del candidato, las brechas, las áreas de mejora. Además nos entrega un ranking de este candidato en relación a todas las evaluaciones que se han hecho en términos globales, ¿ya? Entonces nos dice, la calificación total de este candidato es de un percentil 32. Y quiere decir que hay un 31% de la población que tiene un manejo de la seguridad más bajo que él, pero que hay un 78% de la población que tiene un manejo mayor que él. Acá nosotros también sugerimos que dependiendo de qué tan atractiva es la empresa para el mercado, definir los puntos de corte, porque si yo tengo más de 3 candidatos por cada posición que estoy evaluando en el ámbito de seguridad, podría definir que a la organización no entre nadie si no tiene un puntaje de 50 hacia arriba, por ejemplo. Pero si yo no soy tan atractiva al mercado y no tengo tantos candidatos por cada posición, ahí la recomendación de Hogan es que ojalá dejen fuera a los puntajes más bajos. O sea, tomar una determinación de que no entra nadie a la organización si no tiene mínimo un percentil 25 hacia arriba. ¿No? Esas son las sugerencias de Hogan. Y finalmente queremos también comentarles acerca de 3 informes que tenemos para medir el potencial de las personas, y estos están dirigidos más a los sectores un poco de supervisión para arriba, o cuando queremos ver el potencial que tiene la persona para asumir un cargo de liderazgo. Y son 3 superinformes, pero con enfoques diferentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, del el modelo de alto potencial, es una mirada que se hace de 3 tipos de liderazgos, ¿no? El liderazgo percibido es cómo te ve la gente con la que trabajas, cuán bien te manejas, te relacionas, ¿no? El liderazgo fundamental es, digamos, el básico, qué herramientas tienes para dirigir, para lograr tus objetivos. Y el liderazgo efectivo tiende a ver qué capacidades tienes tú para liderar a tu gente y llevarla hacia el éxito y la consecución de los resultados, ¿no? Entonces son como 3 enfoques de un liderazgo, pero mirados de 3 áreas. En lo que es el líder focus, tiene que ver más con qué orientación tengo, ¿no? Si es que me oriento hacia conseguir resultados o estoy orientado más hacia la gente, a los procesos, si voy a influir de manera social, si estoy influenciado, orientado a trabajar en base a los datos. Entonces es como que otra mirada también súper interesante, y va a depender muchísimo de qué es lo que yo estoy buscando al interior de la organización, qué tipo de orientación va más acorde con lo que yo estoy buscando.
Y finalmente el de líder ágil, que tiene que ver con la rapidez que yo tengo como líder para tomar acción, para estar actualizado, para ver todo el tema tecnológico, todo el tema de innovación, cuánta conciencia tengo del entorno, cómo se está moviendo, cuán rápido soy en mi toma de decisiones y si estas decisiones van a ser tomadas de manera informada o si son un poco al vuelo, ¿no? Entonces son tres miradas diferentes de liderazgo al interior de la organización que ustedes pueden utilizar. Finalmente queríamos compartir con ustedes y un poco contarles que cuando uno está haciendo la búsqueda de un candidato, por lo general hay una serie de cosas que uno quiere evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de educación tiene? ¿Qué experiencia? Competencias como el manejo del tiempo, la visión de la industria, solución de problemas, etcétera, idiomas, qué conocimientos técnicos, qué tipo de pensamiento tiene, cuánta apertura tiene o rapidez al aprendizaje, qué motivaciones, etcétera. Entonces hay una serie de pasos que uno puede seguir donde cada uno de estos pasos nos da información de alguna de estas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando revisamos el CV, la educación y la experiencia, claramente es lo que más salta a la luz, ¿no es cierto? Cuando hacemos un print screening, de pronto ya empezamos a ver algunas competencias, si tiene el idioma, un conocimiento técnico, la entrevista gerencial y empiezan a salir un poco más de datos, de información, pero ya es cuando vamos a un inventario de personalidad donde realmente capturamos información, más información de toda la que tenemos que identificar y valiosa para la toma de decisiones, ¿no? El razonamiento de negocio nos dan algunas características, ponerles un caso nos da otras. Nuevamente las entrevistas estructuradas nos dan bastante más información y finalmente las referencias que en el caso de alto impacto hacemos referencias en 360 grados con mínimo tres niveles y dos por cada uno. Y las preguntas que hacemos son estructuradas, no es que simplemente, oye, ¿te gustó trabajar con tal persona? ¿Volverías a trabajar con ella? Sino que las preguntas se hacen en base a las competencias que estamos buscando. Entonces, si bien hay varios pasos que uno puede seguir, hay dos o tres de estos que son los que mayor información nos dan para poder completar el perfil del candidato que está buscando. Y queríamos compartirlo con ustedes eh, para que lo puedan tomar en cuenta. ¿No? Están marcadas. Y finalmente, agradecerles a todos por su participación, por haber contribuido con sus respuestas también en el chat. Yo no las he podido ver, pero ahí Denise las ha estado monitoreando y compartiendo. Y decirles que estamos, tanto Denise como yo, ella está basada en Chile, yo estoy basada en el Perú, pero estamos ambos a disposición de todos ustedes para sus preguntas, para mandarles información adicional. Por favor, la persona que preguntó por este tema de motivaciones, por favor escríbeme, ahí está mi dirección o a Denise y les vamos a mandar toda la información necesaria para aclarar esa y cualquier otra duda que puedan tener. Denise. Sí, lo que necesiten quedamos a su disposición. Tal como decía Rocío, acá están nuestros correos. Yo para Chile y Rocío para Perú. Y lo que necesiten. Y si además si alguno quisiera hacer un demo para conocer la herramienta, también tenemos la disponibilidad de entregarles y luego hacer posteriormente un feedback, ¿ya? Para que conozcan la profundidad de los alcances de Hogan. Gracias a todos por participar. Espero que esto les haya servido y nos veremos una próxima vez. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.